Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Inundaciones, incendios, tornados, volcanes, maremotos, meteoritos. Cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales, pueden resultar catastróficos. Estos graves sucesos traen como consecuencia la infausta pérdida de vidas humanas, la trágica devastación del medio ambiente, la destrucción y penurias. Es inherente a nuestra condición humana el hecho de estar atentos a los peligros que nos rodean constantemente. Pero hay una gran diferencia entre hacer eso a ignorar hechos incómodos o agravar la situación. Después de todo, la vida en el planeta Tierra es de por sí una premisa bastante frágil. Por lo tanto, en este episodio, algo aleccionador de Horas Críticas, nos enfocamos en los desastres ambientales. Hay muchos desastres naturales, incluyendo volcanes y terremotos, y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Pero hay desastres ambientales y desastres en proceso que tendría sentido prevenir siempre y cuando esté en nuestro alcance. Pero tomemos distancia por un momento. Intentemos vernos desde el espacio exterior. Parece que nosotros como especie estamos al borde de increíbles avances científicos. Esto ha coincidido con el cambio climático, innegablemente provocado en gran parte por el hombre. La Tierra parece dirigirse hacia una especie de punto de inflexión. Desastres ambientales. Protocolo de Kioto, Japón. Ha habido esfuerzos para cambiar el curso de la situación. Podemos citar, por ejemplo, al Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que son responsables del calentamiento global. En 1997, cuando se firmó el Protocolo de Kioto en Japón, los dramáticos efectos del cambio climático ya se hacían visibles en algunos lugares. En las Islas Marshall, por ejemplo. A solo 3 metros sobre el nivel del mar en promedio, los isleños para ese entonces ya reportaban mareas inusualmente altas y marejadas. Las zonas habitables de las Islas Marshall y muchos otros países insulares podrían hundirse en el mar por completo. La elevación del nivel del mar tiene el potencial de borrar del mapa a algunas comunidades. El aumento del nivel del mar como resultado del derretimiento de los casquetes polares es una de las consecuencias más problemáticas del cambio climático. Y ese año, en Kioto, los delegados discutieron sus temores. El acuerdo resultante, que exigía que cada país redujera sus emisiones de gases de efecto invernadero, fue ratificado por 150 países, con la notable excepción de los Estados Unidos. Los países en vía de desarrollo, incluyendo China e India, no fueron obligados a reducir sus emisiones y el protocolo ni siquiera entró en vigor en algunos de los países signatarios, sino varios años después.
Durante ese tiempo, las emisiones de gases de efecto invernadero se dispararon cerca de un 40% en todo el mundo. Gas de sobra para neutralizar cualquier reducción que los países del Protocolo de Kioto hubieran podido lograr desde 1997. Desastres ambientales. Causas. A pesar de todas sus limitaciones y fracasos, podría decirse que el Protocolo de Kioto fue un paso en la dirección correcta. Cualquier comienzo es bueno si se acaba lo que se empieza. Basta con mirar la contaminación que nos rodea, especialmente en las zonas urbanas, las brutales cantidades de desechos que caracterizan la vida del siglo XXI. Así que antes de entrar en temas como la deforestación del Amazonas o la gran isla de basura del Pacífico, analicemos primero nuestros propios patios traseros. Cuando la basura se deja en un vertedero, los gases de efecto invernadero se liberan en el aire y los metales pesados se filtran en el suelo. Es una de las peores cosas que podemos hacerle al medio ambiente. No es de extrañar que en los llamados países en vía de desarrollo o en regiones donde la infraestructura se ha visto debilitada por la guerra y la crisis, la eliminación limpia y eficiente de los residuos no sea una gran prioridad. Estas escenas de miseria y caos provienen de las calles de Beirut, en el Líbano. En 2015, montañas de residuos como estas se convirtieron en el paisaje cotidiano de las calles de Beirut. Esto sucedió después de que cerraran el vertedero principal de la ciudad y de que el sistema de gestión se convirtiera en un gran caos. Debemos ocuparnos de los vertederos improvisados que se han extendido por muchas zonas del Líbano y que se contabilizan en más de 760. Lamentablemente, en las últimas semanas, el mal manejo de los desechos ha aumentado el número de estos basureros a más de 1000. Pero no lo veamos con desdén, porque el reciclaje de residuos en los países del primer mundo también deja mucho que desear. Hay algunos lugares, sin embargo, donde sí se están haciendo grandes esfuerzos. Hoy en día, Suecia es uno de los pocos países que no solo incinera y recicla su propia basura, sino que también importa desechos domésticos de toda Europa y los procesan. En 2011, incineraron alrededor de 800.000 toneladas de basura en Suecia, la mayor parte importada. Solo un ínfimo porcentaje de la basura de ese país termina en los vertederos. Esto ha sido posible gracias a los incineradores que convierten basura en energía. Hoy en día estas plantas son extremadamente amigables con el medio ambiente. Hay varias etapas de saneamiento. En la primera eliminamos todos los metales pesados y nos aseguramos de que nunca lleguen al medio ambiente. Los críticos de la iniciativa sueca de reciclaje dicen que el proceso no está exento de peligros e incluso afirman que en el mejor de los casos es solo una solución localizada y a corto plazo para un problema global. Lo ideal sería que todos los países limpiaran sus propios patios traseros. Cuando se trata de la contaminación de los océanos, ¿por dónde empezamos? La gran isla de basura del Pacífico, también conocida como el vórtice de residuos del Pacífico, es un vasto giro oceánico de basura plástica flotando en los mares del Océano Pacífico del Norte. Debido a que se compone de cantidades incalculables de despojos flotando justo debajo de la superficie del agua, su tamaño es difícil de calcular. Pero se dice que cubre tanto espacio en un mapa como el estado de Texas. La mera existencia del vórtice de basura del Pacífico es una mancha vergonzosa y abominable sobre la faz de nuestro planeta. Por supuesto, no se acumuló de la noche a la mañana. Sin embargo, hasta hace poco, nadie parecía estar proponiendo soluciones para ponerle fin. Luego, en 2014, el ganador más joven del Premio Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas propuso un plan para librar al océano de su gigante isla de basura plástica.
Este joven científico de 22 años para ese entonces es el emprendedor holandés Boyan Slat, y su plan es usar las corrientes oceánicas y los vientos para enviar el plástico a través de barreras flotantes a un punto central de reciclaje. Nunca podremos recoger hasta el último kilo de plástico, pero nos estamos concentrando en las áreas donde el plástico no está tan concentrado. Y lo que hemos podido demostrar con este sistema es que en un plazo de 10 años habremos podido limpiar casi la mitad de la isla de basura del Pacífico. Se espera que el primer dispositivo de limpieza se despliegue en aguas japonesas en 2016. Las peores secuelas de una catástrofe medioambiental no desaparecen por completo ni siquiera una década más tarde. Golfo de México. Tomemos el derrame de petróleo del Golfo de México del 2010. El mundo estaba horrorizado ante las imágenes de pájaros y otros animales completamente cubiertos de petróleo. Está cubierto de petróleo. Es un pájaro joven. Puedo sentir el petróleo en todo su cuerpo. Se estima que 3.19 millones de barriles de petróleo se derramaron en el Golfo durante 3 meses en 2010. Pero solo a 5 años después del derrame de petróleo, las cosas parecen haber vuelto a la normalidad a lo largo del Golfo de México. Verán que los manglares aquí están bastante saludables. No se ven muchos manglares muertos, ni de color marrón o gris. Lo peor debería haber pasado después de una década, pero es obvio que los derrames de petróleo no son buenos para el medio ambiente y aún ocurren con demasiada frecuencia. Este derrame de petróleo ocurrió en mayo de 2015, frente a la costa de Santa Bárbara, California. Se estimó que alrededor de 500 barriles de petróleo se derramaron en el océano, muy poco si se compara con el derrame del Golfo de México. Pero como pudieron constatar los biólogos marinos, fue suficiente para matar a cientos de animales, y ha sido difícil calcular una cifra más precisa, ya que los animales afectados se dispersaron hacia otras partes del océano. Al igual que las otras actividades humanas que afectan al medio ambiente, este tipo de accidentes no hacen más que aumentar el número de víctimas en nuestro ya frágil planeta. Por último, pero no menos importante, existe otra forma de contaminación: la contaminación atmosférica. Hoy en día, si viven en una ciudad grande, es algo que no pueden dejar de notar. Pero es en los países en vías de desarrollo donde se levantan ciudades enteras casi que de la noche a la mañana, donde la polución suele ser peor. La ciudad china de Beijing ocupaba el primer lugar como la capital más contaminada del mundo. Eso fue hasta hace poco, cuando la capital india tomó su lugar. Aunque esta no es una distinción de la cual sentirse orgulloso. Nueva Delhi, India. Pero los problemas del smog y del humo de los escapes no se limitan a China o India. En los últimos años, París, la llamada ciudad de la luz, se ha notado mucho más brumosa de lo que debería. Tenemos noches frías, el suelo está muy frío, pero la atmósfera está más caliente. Así que la contaminación queda atrapada bajo una capa muy cerca del suelo y las concentraciones están aumentando. Para combatir el humo, la ciudad ha tomado medidas drásticas que afectan los permisos para conducir y para estacionar en el centro. También hicieron que el transporte público fuera temporalmente gratuito en el centro de París. Un bonito gesto y un movimiento sensato en términos de gestión de la ciudad, pero es solo una gota en el océano cuando hablamos del medio ambiente, lamentablemente. Y no a todos los parisinos les gustó la medida o siquiera mostraron interés. Es cierto que no estoy muy interesada en la situación, pero creo que la propuesta es un tanto inútil.
El envenenamiento por monóxido de carbono puede ser letal, y la fuente número 1 de este gas proviene de los humos del escape de los vehículos. La carrera por sustituir los combustibles fósiles por una fuente eficiente de energía limpia nunca había sido tan ineludible. Hablando de carreras contra el tiempo, los árboles y la vegetación de los bosques del mundo, a medida que crecen, absorben el dióxido de carbono que atrapa el calor, ayudando a enfriar al planeta. Selva del Amazonas. Cuando se talan los árboles indiscriminadamente o cuando hay sequías, los árboles al morir y descomponerse liberan monóxido de carbono a la atmósfera. Hubo una sequía generalizada en la selva amazónica en 2010, que fue aún peor que la sequía de 2005. En aquel entonces se calificó como un suceso que ocurría una vez cada 100 años. Cada una de esas dos sequías tuvo un impacto mayor con el calentamiento global que la producción total de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos en un año. En este momento, el Amazonas, la mayor selva tropical del mundo, es como una enorme esponja que absorbe las emisiones de carbono y ayuda a enfriar el planeta. Incluso ahora, aunque se están talando a un ritmo alarmante, las selvas tropicales del Amazonas siguen actuando como los pulmones del planeta. La tala que está ocurriendo allí está acelerando el cambio climático, así que estamos en presencia de un círculo vicioso que se alimenta de la tala ilegal, de los cambios en los patrones climáticos, del aumento de las temperaturas. Como resultado, el Amazonas se está secando, lo que a su vez libera más emisiones de carbono a la atmósfera. Realmente tenemos que ponerle fin a esto. Si no paramos ahora, podríamos inclinar peligrosamente la balanza del sistema climático. El Amazonas necesita desesperadamente ser protegido, y este es un problema que incumbe a todo el mundo. El mundo no puede permitirse el lujo de depender de los esfuerzos de las campañas de financiación colectiva para salvar el aire que respiramos. Desastres ambientales, consecuencias. El ozono es una capa estratosférica que nos protege absorbiendo la mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra desde el Sol. El ozono está siendo destruido por el uso de ciertos productos químicos que contienen ya sea carbono, cloro o flúor. Estos son los famosos CFC utilizados en la fabricación de aerosoles, solventes y refrigerantes. Los CFC pueden agotar la capa de ozono a un ritmo inquietante, puesto que una sola molécula de cloro es capaz de descomponer miles de moléculas de ozono. Estos químicos no se descomponen en la atmósfera, lo que significa que la mayor parte de los CFC emitidos en los últimos 80 años siguen dirigiéndose a la estratosfera, donde se incorporan a la destrucción de la capa de ozono. En 2014 se conoció que el Protocolo de Montreal, que prohibía el uso de los CFC, estaba empezando a mostrar signos de un éxito. Esperemos que estén en lo correcto, pero no nos engañemos. La humanidad tiene un largo camino por recorrer si queremos revertir el impacto del cambio climático y reparar en parte el desastre creado por nuestra presencia. Dejen de financiar energía sucia. Hemos visto signos de progreso, pero pareciera que damos 2 pasos hacia atrás por cada paso hacia adelante. Están utilizando fondos para empeorar el problema. En Lima, Perú, en 2014, hubo protestas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Los
Los activistas estaban furiosos porque los fondos de la ONU destinados a combatir el cambio climático se estaban utilizando para construir centrales eléctricas de carbón. Si tuvieras la opción de invertir en centrales eléctricas de carbón más eficientes o en energías renovables, a sabiendas de que para mediados del siglo tendrías que haber reducido las emisiones de CO2 a cero, solo hay una respuesta correcta. Se debe invertir en energías renovables, lo que además genera empleo en el campo y no solo beneficia a unas pocas empresas. Uno de los mayores desafíos para los legisladores de todo el mundo es dividir la responsabilidad del cambio climático entre los países occidentales del primer mundo y las economías emergentes como China e India. Yo espero que cada vez más científicos e incluso el público en general puedan prestar mayor atención al problema de la contaminación atmosférica y que se puedan destinar más fondos a la investigación sobre esta cuestión, para que nosotros podamos comprender mejor los costos, incluyendo los costos en salud que pagamos todos nosotros por la contaminación del aire. La razón por la cual los peruanos están tan preocupados por la conservación del medio ambiente es bastante comprensible. Por un lado, los glaciares peruanos han perdido más de una quinta parte de su masa en los últimos 30 años. Malas noticias para los 30 millones de personas que viven en el desierto a lo largo de la costa del Pacífico y dependen de los glaciares para sobrevivir. Esta agua es para varios usos. El uso principal es la agricultura. Aquí estamos captando agua para poder irrigar 8.000 hectáreas de cultivo, de diferentes tipos de cultivo agrícolas, pero también la utilizamos para generar energía eléctrica. Tenemos una mini central hidroeléctrica, ¿no? Aguas abajo, que nos está generando 3 megavatios de energía, ¿no? Y también tenemos captaciones para el uso de la población. Esta es una de las muchas consecuencias del cambio climático. Los glaciares y los casquetes polares se están derritiendo a un ritmo alarmante. En ninguna parte es todo esto más evidente que en la península antártica, donde se ha visto un aumento de las temperaturas de más de 3 grados en los últimos 50 años. Puede que esto no parezca mucho, pero las aguas de un océano más cálido corroen el hielo a un ritmo de 130 millardos de toneladas al año, y el ritmo se acelera. El 97% de la Antártida todavía está cubierta de hielo. No es que todo se está derritiendo y que el hielo va a desaparecer. Pero aún una pequeña cantidad de hielo derretido hace una contribución significativa a la cantidad de agua que entra en el océano, lo que trae como consecuencia un ascenso significativo en el nivel del mar. Los científicos estiman que podría tomar entre 200 y 1000 años para que la península antártica se derrita por completo. Ello elevaría el nivel del mar hasta 3 metros, con un drástico impacto en las ciudades costeras. Uno de los mayores desafíos globales con todo este calentamiento y este deshielo es que gran parte de la población humana vive cerca del nivel del mar. Muchas ciudades, muchas tierras agrícolas, muchas costas vulnerables. Las temperaturas aumentarán, así como el nivel del mar. Un estudio reciente de la NASA sobre el cambio climático encontró que los 10 años más cálidos registrados entre 1880 y 2014 ocurrieron entre 1998 y 2014, siendo este último el año más cálido que se ha registrado. Asimismo, se dice que la región alrededor del Polo Norte se está calentando más rápido que cualquier otro lugar de la Tierra y que la cobertura de hielo marino ha mermado en casi 1/3 en los últimos 40 años. Además, los investigadores advierten que están a punto de desatarse nuevas amenazas a la estabilidad climática en el Ártico.
El calentamiento global en las altas latitudes está causando que el permafrost en Siberia y el norte de Canadá se derrita. Esto despedirá hacia la atmósfera columnas de metano, un poderoso gas de efecto invernadero. No son cuestiones sencillas, ni siquiera para la comunidad científica. Pero como custodios de este planeta, ¿no será mejor prevenir que lamentar?